Buenas tardes, estimados invitados e invitadas, estimado público. Para la Biblioteca de la Facultad de Educación es un honor poder continuar con este proyecto que hemos denominado Taller Literario, en el cual buscamos promover la lectura y dar a conocer la literatura nacional y latinoamericana. Y de esta manera, la Biblioteca de Educación se convierte en un puente promotor de la lectura, propiciando caminos literarios para en este tiempo de cuarentena poder ir repasando y releyendo esas historias que nos dejaron nuestros antepasados. Para el día de hoy estarán con nosotros don Carlos Rubio, profesor y escritor costarricense, profesor de la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y profesor en la Universidad Nacional. También estará con nosotros el bachiller David Ruiz, filólogo y bibliotecólogo. Ambos, don Carlos Rubio y David, estarán a cargo de este taller literario con el cuento La mano peluda de María Leal de Noguera. También queremos agradecer a Ariana Solano Martínez, la intérprete del ESCO, y agradecerle a la Escuela de Orientación y Educación Especial el apoyo brindado a esta actividad. Agradecimientos también tenemos para la Editorial de Costa Rica, quien nos donó varios libros que vamos a estar rifando al finalizar la actividad, para lo cual estamos pidiendo a los participantes que nos dejen su nombre completo y su correo electrónico en el chat y nosotros estaremos comunicándonos con los ganadores. No queremos dejar pasar el día de hoy una fecha tan importante para Costa Rica como lo es el 80 aniversario de nuestra querida Universidad de Costa Rica. Recordar que hace 80 años muchas personas nos legaron lo que hoy tenemos y que denominamos Universidad de Costa Rica. Una felicitación a nuestra querida universidad y nos honra ser parte de nuestra querida Universidad de Costa Rica. También queremos agradecer al personal de la biblioteca, a Mariana Lacayo, a Marina Rivera, quienes vamos a estar a cargo de la actividad, y también agradecer a Daniel Bojorge, quien nos ayudó técnicamente, y darnos cuenta que estos momentos de pandemia nos llama al trabajo colaborativo. Cada día nos convencemos más de esto. En este sentido, queremos iniciar nuestra actividad y damos la palabra a don Carlos y a David para dar inicio a la actividad. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Muchas gracias. Sí, tengan todos muy buenas tardes, todas y todas. Como lo mencionó doña Soledad, es un taller literario, entonces nos encantaría que ustedes puedan compartirnos por medio del chat si conocen cuentos viejos, como los que vamos a estar presentando hoy, como La mano peluda, ¿verdad? Hay muchas leyendas, muchos cuentos que nos relataron nuestros abuelos, ¿verdad? Nuestros padres, entonces nos gustaría que pudieran ponerlos en el chat para conocerlos y para poder compartirlos. Además, voy a darle la palabra a don Carlos, que nos va a presentar un poco cuál es la idea del taller. Muy buenas tardes, un placer, un cordial saludo en este día tan especial, el 80º aniversario, 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica, y pues lo celebramos invocando el nombre de una gran escritora costarricense, María Leal de Noguera, escritora y maestra, con mucho orgullo. Y además significativo el hecho de que también doña María Leal fuera educadora en una actividad organizada por esta Facultad de Educación. La idea es, primero que todo,
compartir el cuento. Cuentos Viejos tiene 24 cuentos, 24 historias. No vamos a trabajar todos los cuentos, prácticamente cada uno de ellos merecería un tratamiento independiente. Así que vamos a trabajar con uno en específico, que es La Mano Peluda. Primero se los voy a contar porque definitivamente tenemos que conocerlo. Posteriormente vamos a ver una presentación con una síntesis de documentos que podrían estar vinculados con este cuento y siempre con la idea de que no se incluye todo, siempre queda material por fuera. Es vasto, es muy amplio lo que cada uno de los cuentos viejos encierra. Y después dar la palabra a ustedes para que compartan historias, ¿verdad? Propias como las que hizo doña María de Noguera y su sentir al respecto con lo que hace esta escritora de Guanacaste y Costa Rica para la niñez y para todas las personas sin distinción de edad. Así que, don David, si a usted le parece, procedo a contar el cuento. Claro que sí, perfecto. Muy bien. La Mano Peluda, una versión libre del cuento de María Leal de Noguera. Había una vez un viejito que tenía 3 hijas, muy lindas las 3, pero la menor era de buen corazón y además muy humilde. El viejecito había dado la palabra de casar a cada una de sus hijas por orden de edad. Primero casaría a la mayor, después a la del medio y por último a la menor. Resulta que en una ocasión pasó por la casa de ellos un caballero y como caballero que era, venía como a caballo, claro, era caballero, caballo blanco, capa roja, sombrero emplumado y vio a la hija mayor. Se quedaron enamorados y como eran las cosas en ese tiempo, acordaron ahí mismo el día de la boda. No habían pasado muchas semanas cuando pasó por ahí otro caballero, caballo negro, azabache, capa verde, sombrero emplumado y vio a la hija del medio. Se enamoraron y acordaron el día de la boda. Pero la menor, cosa más rara, la menor, a pesar de ser tan hermosa, tan querida, no encontraba novio. Se situaba en la ventana de la casa rodeada de flores y la gente hasta se persinaba, creían que era la Virgen en persona que estaba ahí. Pero de muchachos nada. Pero bueno, la verdad a ella no le importaba gran cosa. Cuidaba de su papá, el viejecito, con gran esmero y arreglaba todos los días la casa con flores como si estuvieran de fiesta. Bueno, resulta que en una noche, qué pena decirlo, bueno, ustedes saben que antes no habían sanitarios como ahora dentro de las casas y la gente iba al excusado ahí a la parte de atrás. Bueno, quién sabe, el viejito era muy pudoroso. El viejecito, el papá de la niña, se levantó con una lámpara de canfín y ahí en un rinconcito estaba dormida su hija y él se levantó con mucho cuidado para no despertarla y ahí en la oscuridad oyó una voz. Yo quiero casarme con tu hija menor. El viejecito casi suelta la lámpara y creía que todavía estaba dormido y que aquello era como una voz en sueños. Siguió andando, pero yo soy la Mano Peluda y quiero casarme con tu hija menor. El viejecito iluminó con la lámpara hacia el techo y va viendo aquella cosa. Es que no tenía nombre. Quiere decirle, era una mano peluda, asquerosa, detestable, con unas uñas largas que parecían las del malo. El viejecito miró, pero mire,
¿cómo voy a casar a mi hija con usted si es solo una mano? Pero la mano le recordó la palabra dada y ahí mismo tuvieron que casar a la hija, acordar la fecha de la boda. Bueno, ese día en la iglesia había pocas personas, así como estamos nosotros, porque el novio, o sea, la mano peluda, pidió que solo los familiares más cercanos y nada más. Y ahí estaba la muchacha, vestida de blanco, flores en la cabeza y en la cintura, la novia más sencilla, pero más hermosa que ustedes se puedan imaginar. Y el novio no llegaba. Y el viejecito, viendo que no llegaba el futuro marido, le dio por informar. Bueno, parece que no va a haber casorio, pero igual hay comidilla ahí, y guarillo, y hacemos la fiesta, no importa. Ay. Pero la madrina pega aquel grito en la puerta de la iglesia. ¡Si es una mano peluda! Bueno, la prima no gritó, esa nada más cayó redonda al suelo, se desmayó con ver aquello. Y aquel ser, tac, 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 caminó hasta el altar. El cura, en lugar de detener aquella celebración tan extraña, les echó la bendición como movido por un hechizo y los declaró marido y mujer. Bueno, no, mano y mujer, bueno, como sea, los declaró ahí en matrimonio y la mano, en lugar de besar a la novia, como se acostumbra en esas ocasiones, le advirtió: mañana vendré por ti. Primero sentirás una brisa suave, después un viento fuerte y por último una tempestad. Y tac, 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 tac. El marido desapareció. Al día siguiente, la muchacha salió a su jardín. Dicen que las flores se inclinaron marchitas y los pajaritos, tan tristes estaban, no volvieron a cantar. No tardó en dejarse sentir la brisa suave y olorosa que despeinó a la niña y de repente ya no estaba con el pelo con moñito y aquel traje de hacer oficio de todos los días, sino estaba peinada de pelo suelto y con un traje pesadísimo de piedras, oro, plata, y después vino un viento fuerte que esparció flores por el camino y por último una tempestad que la levantó como una nube y la muchacha se fue sobre la nube y el viejecito salió a la puerta de la casa y no pudo ni siquiera decirle adiós, ni siquiera despedirse de aquella niña que tanto quería. Bueno, ustedes imaginarán que la muchacha fue a caer en el fondo de un barranco, a morir pegada contra un despeñadero. Pero no, nada de eso. La muchacha fue a caer ilesa, sin que le ocurriera nada, en las puertas de un palacio, gradas de mármol, pétalos rojos de seda. Las puertas del palacio se abrieron, se escuchaba una música celestial, un coro. La muchacha ingresó y se preguntaba quiénes podían cantar así, pero no veía a nadie. Y empezó a recorrer aquel castillo, bibliotecas, pasillos, salones, armaduras vacías. Ella sintió hambre y de repente ahí sobre la mesa estaba el plato de oro, el pescadito doradito, recién hecho, aquella ensaladita, la lechuguita fresca. Ella quiso dar las gracias a quien le había servido aquel alimento, aquella copa de oro con vino delicioso. Pero no había nadie. Comió, bebió y siguió andando
hasta que encontró una habitación provista, con la cama preparada y una bata de seda. La joven se despojó de aquel vestido pesado de princesa, con pedrería e hilos de oro y plata. Se colocó la bata y se acostó en la cama. Se apagó la luz. ¡Iuc! Se cerró la puerta y de repente, ¡iuc!, la puerta y tac, 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 tac. Aquella cosa que no era un animal ni una oveja empezó a a deslizarse por la cama hasta que tocó el delicado pie de la niña. Bueno, al día siguiente, la muchacha buscó a su marido, lo buscaba y trató de encontrarlo debajo de la cama, tras los cortinajes, tal vez metido en una gaveta, pero nada, no encontró nada. Lo cierto es que no se aburrió, porque en aquella casa había tantos libros, instrumentos musicales, tantas pinturas, que ella, la verdad, se entretuvo en medio de todo aquello, leyendo, tocando los instrumentos, viendo las obras de arte, hasta pintando, y de repente, otra vez la noche, otra vez el silencio, otra vez la cama, otra vez la oscuridad y ¡yac!, la puerta. Y ella pronunció: ahí está otra vez mi marido, ahí está mi mano peluda. Y así fueron pasando los días, y con los días las semanas, y con las semanas los meses. La muchacha se acostumbraba a la compañía tan extraña de ese esposo que llegaba solo por las noches. Y resulta que en una mañana se le ocurrió hacer algo que no lo había intentado. La verdad, ella nunca se sintió cautiva en aquel castillo porque había tanto que hacer y tanto con que entretenerse, pero pensó que podría salir. Y al contrario de lo que ella se imaginaba, las puertas del palacio se abrieron y ante ella estaba aquel bosque lleno de caminos, callejoncillos bordeados de zacate, mariposas, flores, riachuelos. Ella caminaba y de repente, en un claro del bosque, estaba una viejita apoyada en una varita. Era una hada buena que amaba a las niñas buenas, que le dijo: niña hermosa, yo sé lo que buscas. Vea, tome esta candela y esta caja de fósforos. Cuando el marido esté bien privado, bien dormido, enciende la candela. Y el hada desapareció. Aquella noche, cuando la mano peluda roncaba, porque aunque no tenía boca ni nada, pero roncaba, se inflaba y se desinflaba, lanzaba aquellos estertores desagradables, la muchacha se bajó de la cama con mucho cuidado, sacó la candela y la caja de fósforos que tenía escondidas y ¡zas!, encendió la candela. Y va viendo que era un joven con rostro de ángel el que estaba ahí. Lo iluminó tanto que le dejó caer en la cera, le dejó caer en la frente 3 gotas de la cera derretida de la candela. El muchacho abrió los ojos y ella se fue hacia atrás y casi cae desmayada. Pero él la tomó en sus brazos y le expresó: niña hermosa, tú me has salvado. Yo soy
el príncipe de la dicha. En mi palacio, que hoy también es tuyo, viven todas las dichas del mundo. Una hada perversa me había condenado a vivir como mano peluda, hasta que una joven se casara conmigo y me dejara caer en la frente 3 gotas de cera. En aquel momento se encendieron fuegos artificiales alrededor de las torres del palacio y apareció el papá de la niña. Y desde entonces vivieron allí felices para siempre. La niña, el príncipe y el padre en el hermoso Palacio de la Dicha. Muchas gracias. Muy buen relato, don Carlos. Lo que es el arte de contar, ¿verdad? Sí, muy bueno. ¿Te parece si ponemos el video? No, el video todavía no, la presentación. Yo les digo cuando pasamos ok. el video, por favor. Ok, entonces la presentación. Muy bien. Bueno, hemos hablado de este cuento, La mano peluda, de doña María Leal de Noguera. Vamos a compartir acá la presentación. Permítame para... Yo tengo que apagar mi cámara para que se vea Ariana. Es así, ¿verdad? Sí, los dos. Sí, los dos los vamos a apagar. Muy bien. Bueno, perfecto. Voy a cerrar acá. Listo, muy bien. Así que hablaremos de este cuento, La mano peluda, de María Leal de Noguera, un cuento en continuo diálogo con el universo. Diremos que Cuentos Viejos fue publicado por primera vez por la escritora guanacasteca María Leal de Noguera en 1923, bajo los cuidados editoriales de don Joaquín García Monge, y que don Joaquín García Monge también fue editor de otras obras destinadas a la niñez, como Cuentos de mi tía Panchita, cuyo centenario recién estamos celebrando en este año 2020, 1920, y otras obras que tienen una vital importancia para la literatura costarricense, como Mulita Mayor en 1947. Por eso aquí hay que rescatar el papel de Joaquín García Monge como forjador fundamental de esta literatura destinada a la niñez. La primera edición de Cuentos Viejos tuvo 14 cuentos, y en ediciones posteriores se fueron incluyendo otras historias hasta lograr la obra tal como está hoy, en una última edición de 1945, con un total de 24 cuentos, tal como lo publica en este momento la editorial Costa Rica. Pues bien, doña María Leal de Noguera nació en Santa Cruz, Guanacaste, y estudió educación en el Colegio Superior de Señoritas. Hay que tomar en cuenta que en ese momento no existía la Escuela Normal de Costa Rica en Heredia, no se había fundado todavía, y por supuesto mucho menos la Universidad de Costa Rica, que como todos lo sabemos hoy, se fundó en 1940. Entonces, doña María Leal estudia educación en el Colegio Señoritas. Doña María Leal, en un prólogo que hace en 1928 de su obra, dice que sus cuentos no son originales, que fueron recogidos por bocas de campesino y que se han redactado de acuerdo a como a ella se los han contado y con un lenguaje comprensivo para los niños. Entonces dice que el lenguaje es lo único que a ella le pertenece. Al fin y al cabo, esto tiene una vital importancia porque estamos hablando del lenguaje materno. Recordemos que realmente conocemos la visión materna, conocemos la visión de la madre, por sobre todo por medio del lenguaje. En una carta que esta escritora le dirigía en 1936 a don Joaquín García Monge, ella se declaraba humildísima autora y maestra aldea que no sabía de letras. Ahorita vamos a ver la humildad de ella al afirmarlo cuando hagamos el análisis de solo uno de sus 24 cuentos, La mano peluda.
¿verdad? Y que asimismo vamos a ver que a la luz de teorías de la literatura infantil contemporánea, como la que plantea la autora brasileña Ana María Machado, premio Hans Christian Andersen en el año 2000, ella dice: nunca soy más universal que cuando soy regional, porque doña María Leal de Noguera quiso darle a sus cuentos esa visión de regionalidad, y en esa visión de regionalidad, de respeto profundo a sus raíces guanacastecas, se vuelve profundamente también universal. Aquí vemos también una escultura como homenaje a la escritora que se encuentra actualmente en el Parque de Santa Cruz en Guanacaste. Pues bien, vamos a ver que hubo una tendencia en el siglo XIX que recogieron las primeras personas que trabajaron literatura para la niñez a inicios del siglo XX, que fue la de mirar hacia Europa. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XIX, un pedagogo, filósofo y político como Domingo Faustino Sarmiento declaraba que lo europeo era el modelo proyectado, el modelo civilizador a seguir, el modelo de progreso, y que lo exótico era como lo opuesto a la barbarie. Sarmiento señalaba que aquello que era primigenio, lo que había nacido, ¿verdad?, en la cultura propia americana, que se entendía según aquella posición de esa época como vulgar, viniendo incluso de la raíz latina, ¿verdad?, que significa pueblo, era considerado barbarie. Entonces, no es de extrañar que estas autoras y estos autores miraran hacia Europa con la esperanza de encontrar un modelo civilizador. Esta es una fotografía de la Avenida Central de hace aproximadamente 100 años, es de la década del 20, del siglo XX, y ahí encontramos, aparte de una arquitectura claramente influenciada por Europa, la presencia ya del tranvía y del cableado eléctrico. Porque recordemos que San José, no Costa Rica, pero al menos San José, como capital de este país, se convierte en una de las primeras ciudades del mundo en tener energía eléctrica, junto con París y Nueva York. Para que ubiquen la fotografía, aquí tenemos el edificio Norte, que todavía está en pie. Aquí lo que hay en este momento, si no ha variado, con esto de la pandemia, tengo meses de no ir a San José, hay un Econo, ¿verdad? Y aquí al frente estaría la fachada de la antigua librería Lehmann, para que ubiquemos un poquito. Así que esta fotografía sería tomada más o menos de donde está ahora la librería Universal, ¿verdad?, mirando hacia el este, para que ustedes se ubiquen. Bien, vamos a ver que estos cuentos populares, o también llamados cuentos de hadas, la tradición de llamarlos cuentos de hadas sigue lineamientos franceses, aunque no en los cuentos de hadas necesariamente aparecen hadas, y o bien como los llamaba Prop, traduciéndolos desde el ruso, ¿verdad?, los cuentos populares, no son creados por una persona específica. Estos cuentos pueden venir de rituales muy antiguos. Prop, este investigador ruso, señala que pueden ser originados en antiguos ritos de iniciación que tenían como finalidad el llevar a adolescentes, principalmente púberes, varones, siguiendo la visión patriarcal de hace siglos, hacia lo que se llamaría la iniciación, hacia conocer sabiduría, tener acceso a conocimientos que eran restringidos solo para un grupo determinado de personas. Estos niños serán llevados a un bosque, y este ritual se presenta en muy diferentes culturas del mundo, donde aprenden en una casa secreta, en una choza secreta, ciertos conocimientos, y regresan a la casa original convertidos en iniciados.
claro, el proceso de iniciación podría ser tan duro que hasta podían perder la vida en ese afán de hacerse iniciados. Y que PROP encuentra 33 partes o 33 funciones en el proceso de iniciación. Y esas 33 partes o 33 funciones están presentes en los cuentos populares. Entonces, este antiguo rito de iniciación, que era sagrado, secreto, so pena de muerte, se va convirtiendo en la actualidad en cuentos populares, cuentos de hadas y cuentos que han ingresado al canon de lo que hoy llamamos literatura infantil. También Prop señala, junto con Perú de Francia, que esos cuentos pueden tener su origen en mitos muy antiguos, mitos de la India, mitos de la Grecia clásica, mitos de Roma o latinos, tal como lo vamos a ver ahora con la mano peluda, ¿verdad? Por medio de estos mitos se transmitían mensajes sobre la familia, el sexo, la libertad, la justicia, lo desconocido, el origen de las cosas. Y ahora vamos a ver unos ejemplos con este cuento de la mano peluda. Pues bien, el investigador Antonio Rodríguez Almodóvar, de España, sevillano, miembro de la Real Academia Española, nos señala que estos cuentos, más que todo, tienen un origen indoeuropeo. Y también, como lo señala en Nuestra América, la narradora e investigadora Ana Padovani, se puede decir que estos cuentos muy antiguos o bien se originaron en la India con una visión más que todo etnocentrista, entendiendo que todos salieron de la India, o bien con una visión, ¿verdad?, más plural. Tienen su origen en muy diversos sitios del mundo, pero todos han pasado y han sido contados en la India. Y vamos a ver esa tradición indoeuropea en este cuento de la mano peluda. Pues bueno, don Joaquín García Monge dio un especial énfasis a la tradición del folclore en nuestro país, en Costa Rica. Como lo hemos estudiado también durante este año, al referirnos a los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lira, diremos que don Joaquín García Monge, nacido en Desamparados, formado como maestro en el Liceo de Costa Rica, fue a estudiar pedagogía a Santiago de Chile, al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y ahí, siendo estudiante, se desplazó a Uruguay, donde participó, como se llamaba en aquella época, en un Congreso del Niño, así se llamaba. Y en ese Congreso del Niño se evidenció la importancia de la literatura infantil. Don Joaquín vino con todas esas ideas innovadoras a Costa Rica y cuando se fundó la Escuela Normal de Costa Rica en Heredia en 1914 por decreto y abrió sus puertas en 1915 para formar educadoras y educadores, don Joaquín tuvo la visión de inaugurar allí una cátedra de literatura infantil. Y con esa cátedra dio un espaldarazo importantísimo a la literatura infantil. Aunque no sabemos cómo enseñaba literatura infantil en esa época Joaquín García Monge o bien la profesora que se encargó de la cátedra posteriormente, que fue Carmen Lira, vamos a decir que estos autores, por indicios en varios documentos, podemos señalar que daban un especial énfasis al folclore. Don Joaquín García Monge decía que el folclore era la materia fundamental de lo que debía alimentar a la niñez por medio de la palabra. Pues bien, aquí vamos entonces a conocer, buscando esa visión folclórica tradicional y en antiguos mitos, la historia de la India de la ninfa Urvasi y el mortal Pururavas. Resulta que Urvasi, siendo una ninfa, o sea, teniendo características divinas, se enamoró de un hombre, un mortal, llamado Pururavas. Urvasi se casa con él, pero le advierte
las diferencias que había entre una divinidad y un hombre común y corriente de carne y hueso, le advierte: 3 veces al día te abrazarás a mí, pero nunca te acostarás conmigo contra mi voluntad y jamás te dejarás ver por mí desnudo. Bueno, así pasaron mucho tiempo, sin dejarse nunca ver en la desnudez. Pero resulta que en algunas ocasiones los Gandharvas o divinidades menores, como son definidas por Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, hallaron que era propicio causarles una molestia a esta pareja. Esta pareja acostumbraba a dejar una oveja con 2 corderitos atados a la cama. Ellos se robaron esos animales y de repente el hombre, o sea, Pururava, se levantó. Y en ese momento los Gandharvas lanzaron a luz del sol y la ninfa Urvasi vio el cuerpo de su esposo. Y entonces le advierte: he de desaparecer con el primer amanecer, vete Pururava a tu casa porque yo soy como el viento, difícil de coger. El hombre lloró desconsolado por mucho tiempo sin ver a su esposa. Consideremos que aquí ellos yacían en intimidad, en oscuridad, como si él fuera un monstruo, como ocurre con el cuento de la mano peluda. Pues bien, Urvasi, conmovida, se le apareció a su esposo y le señaló: ven conmigo la última noche del año, te acostarás conmigo y entonces nacerá nuestro hijo. Pururabas cumplió con ese pedido y encontró un palacio de oro donde halló a su esposa, y ella le recomendó: mañana los Gandharvas van a concederte un deseo. Tú dirás lo que deseas. Di tú mi deseo, pidió Pururabas. Y le advierte: di que te permitan ser uno de nosotros para que te quedes conmigo. Así lo hizo Pururabas. Pururabas se convierte entonces en una divinidad y así entonces puede permanecer junto con su esposa Urvasi, convertido en una divinidad. Deja esa condición monstruosa que tenía para ella. Este mito de India, de Pururabas y Urvasi, podríamos reencontrarlo en la tradición griega, pero es contado por Apuleyo, un autor latino, en un libro llamado El asno de oro. Y este mito es conocido como Eros y Psique. Y así entonces encontramos que Apuleyo nos narra que Venus, la diosa de la belleza, sentía una gran envidia de una mortal llamada Psique. Y a pesar de que era una muchacha, pues no solamente era inmensamente bella, sino también muy inteligente. Así que Venus le pide a su hijo Eros que vaya a matar a Psique. Eros cumple con el pedido de su madre, pero se pincha con una de sus propias flechas del amor y como consecuencia queda enamorado de Psique. Así que entonces Eros se las arregla, habla con el dios Apolo y Apolo se comunica por medio de un oráculo con los sacerdotes y piden que dejen a Psique en el alto pico de una montaña. Hay un viento, la arrastra, se la lleva hasta un palacio y a ese palacio Eros llega por las noches. Pero Eros llega en la oscuridad, como si fuera un monstruo. Y entonces le dice que nunca tiene que dejarse ver, porque él es un monstruo repugnante. Apuleyo nos dice que en ese palacio un dulce coro llena el aire con su música y suaves voces de seres invisibles musitan en su oído. Todo lo que hay en este palacio es tuyo. Antes de que Psique despierte, pues entonces ya este Eros se ha ido. Pues bien, hablando en la oscuridad, Eros y Psique, la joven le pide que traigan a su padre. El padre llega ahora también con sus hermanas, porque no había dicho que sí que tenía 2 hermanas. Y ya las hermanas están casadas. Y las hermanas advierten así que, vea, usted está casada con un monstruo. Y ese monstruo tarde o temprano la va a matar. Así que adelante es usted y mate al monstruo.
Pues bueno, Psique piensa, al fin y al cabo Psique es racionalidad, es el alma, así que Psique entonces piensa en matar al monstruo, pero antes lo ilumina, quiere verlo, lo ilumina con una lámpara de aceite y deja caer unas gotas del aceite en el pecho de Eros, precisamente cuando se da cuenta de que no es un monstruo, sino que es un dios. Pues bien, Eros se despierta y le dice, ahora mi madre, Venus, se va a dar cuenta de lo que aquí ha ocurrido, así que yo me voy y nunca más me volverás a encontrar. Sí que llora desconsolada, así que decide buscar ¿a quién? A Venus, a la que vendría a ser su suegra. Venus la recibe, en este caso, ¿verdad? Acompañada de sus dos ayudantes, Inquietud y Tristeza, y le dice que bueno, que le puede permitir casarse con su hijo Eros, siempre y cuando haga unos trabajos. Y le impone unos trabajos prácticamente imposibles de realizar, que aquí no voy a escribir porque nos llevaría mucho tiempo, pero trabajos como tomar el pelo de unos carneros de vellones dorados, y esos carneros pueden matar a cualquiera, y sí que tiene la inteligencia de ingresar al campo donde están los carneros y tomarlos cuando ellos están dormidos, un poco el pelo que se había quedado en el tronco de un árbol. Sí que asimismo recibe la ayuda de un águila para tomar el agua en una copa de cristal, en una catarata, y esa copa se podría quebrar fácilmente, pero sí que ayudada por el ave puede cumplir la tarea, y así sí que va cumpliendo 6 trabajos. Hasta que Venus le pide a Psique que baje al Hades, o sea, al infierno, y que le traiga en una caja un poco de la belleza de Proserpina. Psique baja al Hades y antes de entrar recibe una advertencia de un anciano. Vea, en la entrada del Hades usted se va a encontrar con el perro cancerbero. Le va a dar un poco de pan al perro a la entrada y luego a la salida. Y así usted va a poder entrar y va a poder salir. Y bueno, sí que sale con la cajita, pero le da la curiosidad de abrir la cajita. Y lo que sale de la caja es un sueño eterno que la hace dormir. Así entonces, Venus dice, ahora sí, ya la hice dormir para siempre. Y Eros, que ha estado como el galán de la telenovela, sin hacer nada, pues por fin se le ocurre hacer algo por su amada. Le pregunta a Zeus que cómo puede hacer para recuperar a Psique. Y Zeus le pone el difícil trabajo, dele un beso. Imagínense ustedes. Eros le da el beso a la durmiente, así se despierta y se convierte en una semidiosa. Y engendran una hija a la que le van a dar el nombre de Dicha o Felicidad. Ya ustedes irán encontrando la relación intertextual del mito de Eros y Psique con el cuento de la mano peluda de doña María Leal de Noguera. Y pues bien, hay otros referentes. Por ejemplo, ustedes recuerdan que la mano peluda advierte a la joven, que de paso es interesante, no tiene nombre. Eso ya lo señalaban en una tesis en la década del 70, nuestra exvicerrectora de Acción Social, doña María Pérez, la profesora Jones, ¿verdad? Que a esta muchacha no le daban nombre. Eso era usual en esos cuentos de hadas y puede llevar también un análisis muy interesante. Bueno, le advierten a esa joven, ¿verdad? La mano peluda, cuando se case, que primero va a venir un viento fuerte, luego primero un viento suave, luego un viento fuerte y por último una tempestad. En el Antiguo Testamento, en el libro primero de Reyes, cuando Elías huye de Jezabel, se refugia en una cueva y primero aparece un viento fuerte, pero ahí no estaba Dios. Luego un terremoto, pero tampoco ahí estaba Dios. Después vino el fuego, pero tampoco en ese fuego estaba Dios.
hasta que Elías sale de la cueva y Dios le dice, le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Bien, ven ahí la referencia, la tríada, el 3, que va a ser muy importante. 3 fenómenos naturales como ocurre en el cuento. Bueno, entonces encontramos esa relación, ¿verdad?, entre el caso de Elías amenazado por Jezabel con el cuento de María de Noguera, ¿verdad?, que es desposada por un monstruo cuyas intenciones resultan repugnantes, peligrosas, repulsivas. Pues bien, son 3 fenómenos climáticos, como yo les decía, y el número 3, ¿verdad?, viene a jugar un papel muy importante. Por ejemplo, en el diccionario de símbolos de Chavalier, encontramos que el 3 simboliza el cielo y el 4 es la tierra. Por lo tanto, la suma del 3 y el 4, 7, es la totalidad, es la perfección. El 3 es el número fundamental en términos universales. Es la representación del orden intelectual de Dios, el cosmos, ¿verdad? Es Dios, el cosmos y el hombre. Sintetiza también esa visión de la Trinidad, ¿verdad? Y la conjunción del 1 y el 2, también como producto de unión del cielo y la tierra. También encontramos el número 3 reiterado en diversas tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, son 3 las funciones del rey en el mundo, ¿verdad? Atestiguadas en las personas del Cristo naciente, ¿verdad? Y, por ejemplo, los 3 reyes magos son, en la visión alquímica, 3 los materiales con que se hace el mundo: el azufre, el mercurio y la sal. Por ejemplo, y aquí tenemos la pintura del Bosco, que está en el Museo del Prado, en Madrid. Pues bien, encontramos esta visión, ¿verdad? En este caso, el viento fuerte, la tempestad, ¿verdad? Y que se lleva a la niña, el viento suave, el viento fuerte y la tempestad, que se la lleva al hermoso palacio de la dicha, que en este caso puede ser como la aparición de Dios para el caso del profeta Elías, a como lo podemos sentir, lo podemos ver. Es curioso porque también podemos encontrar en María de Noguera una profunda vocación cristiana, que ella nunca negó. Ella siempre tuvo esa vocación presente en toda su obra literaria y todo su quehacer también como maestra. Y como ustedes encontrarán, el mito de Pururavas y Urvasi y el mito de Eros y Psique también se encuentra presente en un texto muy conocido en Occidente como es La Bella y la Bestia, que fue escrito en la versión más conocida por la profesora francesa Jean-Marie Leprince de Beaumont en 1756, en uno de los 4 volúmenes de una obra didáctica que se conoce como Almacén de los Niños. Aunque en realidad, vean ustedes el título que tenía esta obra, ¿verdad? Ese es el título completo: Almacén de los Niños, o diálogos de una institutriz con sus distinguidos alumnos, en los que se hace pensar, hablar y actuar a los jovencitos según el genio, temperamento y las inclinaciones de cada cual. Represéntanse los defectos propios de su edad, oigan, y muéstrase el modo de corregirlos. Aplícase el autor tanto a formar el corazón como a ilustrar el espíritu. Contiene un resumen de historia sagrada, de mitología, de geografía, etcétera, con multitud de reflexiones útiles y cuentos morales para propiciarles delicado solaz, todo ello escrito en un estilo sencillo y adecuado a la ternura de sus almas. Entonces, el cuento de la mano de La Bella y la Bestia es muy conocido, principalmente porque desde el año 1993 fue difundido ampliamente por la empresa Disney en su primera versión en dibujos animados de esta empresa. Ya habían otras anteriores, y en el año 2017 una reelaboración de esta película con actores y actrices. Sin embargo, yo quiero hacerles la invitación a que veamos un fragmento de la película La Bella y la Bestia según la concibió Jacques Cocteau en 1946. Y si fuera tan amable, don David, si podemos pasar parte de esta película. Son 7 minutos, por Claro que favor. sí. Claro, ya la comparto.
temáis. Aquí tengo tecito. Bella, nunca debéis mirarme a los ojos. No temáis, no me veréis en todo el día, solo por las tardes, sobre las 7. Cuando vos cenéis, yo me acercaré a veros al salón. Pero jamás debéis mirarme a los ojos. No tengáis miedo. Yo no tengo miedo. Bella, podéis aceptar que os mire mientras cenáis. Vos sois el amo. Aquí no hay más amos que vos. Supongo que os repugno. Sé que me encontráis muy feo. Yo no sé mentir, bestia. ¿Es todo de vuestro agrado aquí? No me encuentro muy a gusto entre tanto lujo. No estoy acostumbrada a que me sirvan. Pero adivino que hacéis todo lo posible para que pueda olvidar vuestra fealdad.
Mi corazón es bueno, pero soy un monstruo. Hay muchos hombres más monstruosos que vos y que lo ocultan. Además de feo, no tengo inteligencia. Tenéis inteligencia para daros cuenta. Todo lo que hay dentro del castillo os pertenece. Expresad cualquier capricho que tengáis. Apareceré todas las tardes sobre las 7. Antes de marcharme tendré que haceros la misma pregunta. Siempre la misma. ¿Cuál es esa pregunta? Bella, ¿querríais convertiros en mi esposa? No, bestia. Entonces, adiós, Bella. Hasta mañana. Pues bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, voy a compartir pantalla nuevamente por donde habíamos quedado. Ahora sí. Ajá. Pues bueno, María Tatar en su análisis de los cuentos populares nos dice que La Bella y la Bestia rompe con la tradición que tienen los cuentos populares o los cuentos de hadas de presentar la historia sin diálogos de carácter filosófico. Como ustedes ven, por ejemplo, acá hay una profunda reflexión que también aparece en la versión de Madame Le Prince de Beaumont acerca de lo que significa la belleza y la fealdad, ¿verdad? Y el hecho de que también Bella hace esa aseveración tan interesante sobre la cual se podría hacer mucho análisis sobre que existen hombres más monstruosos que tú y no lo reconocen, ¿verdad? Recomiendo ver esta película que curiosamente fue filmada en 1946 cuando recién acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Es interesante el hecho de que recién terminado un periodo devastador para la humanidad, sea el ser humano el que ponga su mirada en un cuento de hadas. Y un cuento de hadas que no se limita solamente a la niñez. Esta película está completa en YouTube también y no la he buscado en Netflix porque la verdad no soy usuario de Netflix, pero me imagino que ahí debe de estar. Y para cuando volvamos a la normalidad, también lo pongo al servicio de la biblioteca de la facultad, la tengo en formato de DVD. Así que la podemos ahí ver, ¿verdad? Existen otros cuentos que relatan estas historias de manera semejante. Por ejemplo, Al este del sol y al oeste de la luna. Un cuento popular noruego que se encuentra en la antología Los cuentos de hadas de Angela Carter. Y aquí encontramos que un oso blanco toca la puerta de una casa y pide llevarse a la menor de las niñas. Igual como la mano peluda se lleva a la menor y se la lleva a su palacio. Y en el hecho nupcial, el oso se despoja de su pelaje y se convierte en un atractivo hombre. En el cuento de El oso blanco, vemos acá varios aspectos también que vienen a ser de relevante interés.
Por ejemplo, para Chavalier, ¿verdad? En su diccionario de símbolos, nos dice que el pelo, ¿verdad? Y recordemos que esta es una mano peluda, y aunque en el cuento también de La Bella y la Bestia nunca se diga cómo es la bestia, eso es curioso, no hay ninguna descripción física de la bestia, solamente se dice que es bestia, que es fea y que nada más. Generalmente en las ilustraciones de los libros, así como en las representaciones cinematográficas, como esta que acabamos de ver de Jean Cocteau, como en las muy conocidas de Disney, generalmente se representa a la bestia como un animal peludo, un ser, ¿verdad?, monstruoso y peludo. Entonces, el pelo, según Chavalier, es un símbolo de virilidad, ¿verdad? Y benéfico si se encuentra en algunas partes del cuerpo, en este caso como el pecho, el mentón, los brazos, las piernas del varón específicamente. Y si cubre la totalidad del ser, como ocurre con la mano peluda o eventualmente con el oso blanco o con la bestia, resulta maléfico. Asimismo, el vello es, ¿verdad?, símbolo de la vida vegetativa, instintiva y sensual. Recordemos que el dios Eros, en la tradición griega y también recogida en la latina como Cupido, es el dios del erotismo, es el dios de la sensualidad. Pues bien, también encontramos que en todos los textos existe una prohibición de mirarse en la intimidad. La ninfas, ¿verdad?, puede yacer con su esposo Pururabas, pero jamás puede apreciar su desnudez. En el caso de Eros y Psique, ¿verdad?, no puede apreciar la desnudez de Eros porque va a descubrir que es el dios que yace con ella contra la voluntad de su madre, Venus. La bestia, como bien lo acabamos de observar en el fragmento de la película de Cocteau, ¿verdad?, le dice que es demasiado feo y que no debe dejar, que nunca debe mirarlo a los ojos. Ese es un texto que aparece en el cuento de Madame Le Prince de Beaumont. Y María Leal de Noguera, por otra parte, hace llegar a la mano peluda en la oscuridad de una habitación, ¿verdad? Entonces no pueden iluminarse y este encantamiento se rompe cuando se ilumina la estancia y se entregan a la contemplación. Por otra parte, en estos textos encontramos la presencia de las manchas, ¿verdad?, en el cuerpo o en la ropa. Psique derrama aceite caliente de la lámpara sobre el hombro y el pecho de Eros. En el caso del cuento de doña Mariela de Noguera, ¿verdad?, la joven deja caer 3 gotas de cera en la frente del amado. Y en el cuento noruego, el oso blanco, eso no lo mencioné, el príncipe dice que solo podrá casarse con la mujer que pueda quitar las 3 gotas de sebo que están vertidas en su camisa. Y esa joven es la niña que él recogió siendo un oso blanco en la puerta de su casa. Y esta imagen es muy importante porque es la ilustración que don Francisco Amiguetti hizo para la edición de 1936 de Cuentos Viejos. Hay que ver que en 1936 don Joaquín García Monge publica estos textos dedicados a la niñez con ilustraciones, cuentos viejos con ilustraciones de don Paco Amiguetti y cuentos de mi tía Panchita con imágenes de don Juan Manuel Sánchez. Y ambos jóvenes artistas en ese momento eran valores de la plástica que exhibían sus trabajos en las exposiciones que el Diario de Costa Rica organizaba en el Teatro Nacional de Costa Rica y que dan origen a lo que posteriormente se va a llamar la generación nacionalista en la plástica costarricense. Y también debe decirse hoy, ¿verdad? Bueno, todos los días, pero hoy que celebramos el 80 aniversario de nuestra universidad, que tanto don Francisco Amiguetti como don Juan Manuel Sánchez fueron profesores de la Facultad de Bellas Artes, como se le llamaba antes, de la Universidad de Costa Rica, cuando se fundó, por supuesto. También debemos decir que la inscripción de Eros y Psique no solo se encuentra en el cuento de la mano peluda, de María Leal de Noguera, está en otros textos. Por ejemplo, en el Teatro Nacional de Costa Rica, fundado en 1897 en el corazón de nuestra capital.
¿verdad? Como un símbolo de progreso económico y de orden social, tal como lo explica la doctora Fumero de la Escuela de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Y debemos decir que el Teatro Nacional de Costa Rica fue declarado hace 2 años símbolo nacional del patrimonio histórico, arquitectónico y de libertad cultural. Y en un área que generalmente se encuentra restringida al público, era la que originalmente se llamaba Cantina para Caballeros. Claro está, ahora no se llama así. Ahí se ha colocado la dirección del teatro, se han colocado oficinas administrativas. En la actualidad no sé realmente qué es lo que hay ahí, pero no es un área a la que generalmente ingrese el público que visita el teatro. Hay una pintura en el cielo raso elaborada por el artista italiano Paolo Serra. Hay que ver que Paolo Serra vino a Costa Rica y elaboró esas obras acá, en la que se representa a Eros y Psique. Este hecho llama la atención porque hace ver que esta imagen de Eros y Psique ya se toma como parte de la búsqueda de una identidad de la nacionalidad costarricense. Y jamás podríamos afirmar que María Leal de Noguera conoció esta pintura. Realmente cuando uno hace este tipo de estudio no se fija en aspectos biográficos que realmente no vienen al caso. Sería interesantísimo haberle preguntado a la señora si ella alguna vez en su juventud, antes de escribir el cuento, vio la pintura, aunque doña María Leal, como bien lo mencioné, estudió en el Colegio Superior de Señoritas, que se encuentra a escasos 100 metros del Teatro Nacional de Costa Rica. Pero en la época en la que doña María Leal estudiaba en el Colegio Superior de Señoritas, este sitio estaba destinado a caballeros. Y encima de eso, pues el teatro era un lugar visitado por una clase política y económica determinada, alta, y pues no existen indicios de que una joven estudiante del Colegio de Señoritas haya ingresado a verla. ¿Quién sabe? Pero sí es un hecho interesante que convivan los dos textos, el literario de doña María Leal y el plástico en el Teatro Nacional de Costa Rica. Y a manera de cierre, vamos a decir que estos cuentos encierran, ¿verdad?, el saber de muchos hombres y muchas mujeres que nunca se encubrieron con ropajes académicos. Eran cuentos que se narraban y que, tal como se aplica a los estudios destinados a los cuentos de Perrault, podríamos hablar de la docta ignorancia, porque eran personas que, si bien no tenían necesariamente conciencia de que esos cuentos venían de un pasado de la tradición de la India, de la tradición de Grecia, de los romanos, de Europa y demás, eran cuentos que van pasando de generación en generación, de boca en boca, y que transmitían un saber ancestral y hacen que esta historia nunca sea concluida. Vean ustedes que en las últimas décadas se han hecho reelaboraciones. Por ejemplo, siguen saliendo versiones de La Bella y la Bestia. Hay otras, por ejemplo, muy interesante. Aquí yo tengo una de la tradición artúrica de Sir Gawain. En este caso, la belleza está representada en el personaje masculino, en Sir Gawain, que es el único caballero soltero de la mesa redonda, y la bestia es una mujer que se encuentra en el bosque y ambos se ven obligados a casarse. Y existe la transformación. O bien telenovelas relativamente recientes como Betty la Fea, en que presentan también esa relación entre la supuesta falta de belleza con un personaje que aparentemente sí lo tienen y llegan a ese final feliz. Entonces, también como cierre y viendo este mural que encontré hace un par de años en el Parque de Santa Cruz, en Guanacaste, y que me motivó muchísimo, un mural dedicado a doña María Leal. Están ahí sus 3 libros conocidos de la vida en la costa de 1959, Cuentos Viejos de 1923 y Estampas del Camino de 1974, que la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional deberían ya con urgencia trabajar en la creación de la Cátedra María Leal de Noguera,
Yo esto vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo y la verdad no he encontrado respuesta. Una cátedra que lleve el nombre de esta insigne maestra y educadora y que se dedique a estudiar su obra, estudiar la visión creadora de otras personas, hombres y mujeres de Guanacaste, y bien lo que hoy conocemos como la guanacastequidad, que como vemos dentro de esa regionalidad tiene una comunión y un diálogo profundo con el universo. Vamos a decir que estos lectores, niñas y lectores niños, ¿verdad? Aprenden, ¿verdad? Y conviven, ¿verdad? Con las personas adultas y que encuentran un saber que se difumina, se pierde en culturas remotas y en tierras lejanas. Es un continuo diálogo con otros saberes, así como lo vemos en esa hermosa ilustración que hace unos 15 años preparó el artista, también guanacasteco, Félix Arburola, para la edición que actualmente hace circular la editorial Costa Rica de Cuentos Viejos. Muchísimas gracias. Aquí está mi correo para cualquier pregunta y pasamos inmediatamente al diálogo que va a dirigir don David. Muy amables. Excelente presentación, don Carlos. Ya queremos abrir el micrófono también para las personas, para que nos pongan sus mensajes, o si alguien quiere hacer alguna pregunta también, abrimos el micrófono. Yo creo que ya habían mensajes, ¿verdad? De Roxana Córdoba, por ejemplo, dice estupendo. Y ya le leo a los otros, don Carlos. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, esta frase de Ana María Machado que usted mencionó, cuando dice, nunca soy más universal que cuando soy regional. ¿Verdad? Porque a partir de ahí es que se puede hablar también sobre estudios de literatura y mitología comparada, que se pueda comparar, por ejemplo, este mito, la mano peluda, con esta leyenda, la mano peluda, el cuento, con el mito de Eros y Psique. ¿Verdad? Eros y Psique en este caso me parece a mí un mito que es muy conocido, pero se requiere cierto conocimiento clásico, ¿verdad? Cierta cultura, me parece, como una cultura más clásica, mientras lo otro es una leyenda, ¿verdad? Uno es más del Sí, folclore y lo otro es más de un estudio clásico. Bueno, yo soy de filología clásica, por eso lo conozco. claro, Y claro. curiosamente se vinculan. Sí, sí, sí. Y eso Prop los vierte muy bien, ¿verdad? Los cuentos populares se nutren, ¿verdad? De estas antiguas instituciones, como fueron los ritos de iniciación, pero también de los mitos antiguos, ¿verdad? Y fueron mitos, ¿verdad? Que al igual que los ritos de iniciación, tenían una visión sagrada y modeladora de la sociedad. Y como Gianni Rodari, estamos este año también recordando el centenario del nacimiento de este gran escritor y pedagogo italiano, Gianni Rodari, premio Andersen. Dice que estos mitos, estas instituciones sagrados y secretos o pena de muerte, pasaron a convertirse en la actualidad en juguetes de la niñez. Y eso es muy interesante cuando entran al canon de la literatura infantil. Claro. Yo quería también, antes de empezar la palabra, porque si no se me olvida, mostrarles esto. Esta es el segundo volumen de la publicación de don Joaquín García Monge. Tuve la suerte de encontrarlo, de La Edad de Oro. La Edad de Oro fue una especie de suplementito que apareció de manera colateral con el repertorio americano y tiene el subtítulo de Lecturas complementarias para muchachos, con la visión que se manejaba en aquella época. Y así como La Edad de Oro de Martí, pues tiene textos de carácter científico, cuentos y demás. Tengo entendido que salieron 2, este es el segundo. Pero yo lo que quiero señalar es que esa visión que tenía don Joaquín García Monge la recogió la Universidad de Costa Rica, porque lo que ustedes aprecian acá, no sé si se ve bien ahí, Sí, es la imagen del girasol, ¿verdad? La inscripción latina, la traducción Buscando la Luz, que viene a convertirse en el escudo de la Universidad de Costa Rica.
Entonces vean ustedes que esta visión que planteaba Joaquín García Monge, en este caso en un texto para muchachos, para la niñez, la recoge nuestra universidad, ¿verdad? Como no solamente un símbolo que la representa, sino también en ese símbolo está contenido una visión, epistemológica y filosófica. Claro. Don Carlos y David, quisiera, ¿se escucha? Sí, Sí, se escucha. Okay. Quisiera leerles dos mensajes de Facebook Live. Uno es de Fabricio Calderón Macís. Dice, el cuento de la mano peluda, veo cierta relación con La Bella y la Bestia. Interesante, por eso se mostró el video, ¿verdad? Y tenemos otro. Vamos a ver, dice. Pero es una señora que dice que en Guanacaste se mantiene todavía la casa de María Leal de Noguera, donde dice que se escribió 2 cuentos. Qué bueno. Sí, sí, realmente por eso es que hay que recuperar mucho, por eso urge la creación de esta cátedra, María Leal de Noguera. Además hay que decir que la escuela pública del centro de Santa Cruz, de Guanacaste, lamentablemente el edificio antiguo se quemó, ¿verdad? Pero la escuela pública de la escuela pública de la comunidad se llama María Leal de Noguera, también. Excelente. Okay. Igual hay felicitaciones para don Carlos por los cuentos. Me parece que don Carlos era apagó el audio, ¿no? No, te escucha bien. Lo tengo entendido. Sí, sí, muchas gracias. Agradecimiento por la interpretación en lesco. Bueno, queremos recordar que sí, esto también fue una recomendación que nos hicieron para las actividades, que nos hizo don Carlos, ¿verdad? Para las actividades abiertas al público, y esperamos poder mantenerlo hasta donde sea posible en algunas situaciones, en algunas actividades. Ok, pues están preguntando en Facebook, ¿en qué año murió la escritora costarricense? Doña María Leal de Noguera falleció, ya le busco aquí el datito para no perderme, en 1989. De hecho, vieran que ella vivió, ya les digo, entre 1892 y 1892 y 1989. Y yo aquí ya al margen de la formalidad de un trabajo académico como este, yo quiero decir ya en términos muy personales que tengo un pesar muy grande porque tengo unos familiares del esposo de mi mamá, el esposo de mi mamá, que es como un padre también para mí, que viven desde hace muchos años en Santa Cruz. Y ellos me decían, ¿verdad? En la década del 80, ya yo había salido del colegio, estaba empezando en la universidad, yo soy carné 86. Vamos a la casa de doña María Leal, ella recibe muchachos, ella le gusta que llegue gente joven y que hablen con ella. Y a mí me daba como penilla, aunque yo había leído cuentos viejos en esta edición antigua de la editorial Costa Rica desde la década del 70. Y bueno, cuando ya me decidí a ir en 1989, me van diciendo que doña María Leal había fallecido. Entonces me quedó ese pesar de no haber ido, perdón, y por lo menos haberla conocido personalmente, cosa que me hubiera encantado, ¿verdad? Y bueno, en aquel momento yo sabía muy pocas cosas sobre este tema como para poderle preguntar, pero por lo menos haberla conocido hubiera sido muy interesante. Pero era una señora que le encantaba dialogar con la gente joven, según me indicaban, y recibirlos en su casa, aún muy entrada en edad. Como ven, doña María Leal vivió casi 100 años. 100 años, claro. Claro, sí, vivió bastante. Aquí pone Yapet también, vivió bastante, sí. Y otra cosa también, doña María Leal, aquí hay que decir también que, bueno, como estamos centrándonos en el cuento, no hablé otras cosas de ella. Ella introdujo la educación preescolar en Santa Cruz y también la educación para personas adultas. Fue una maestra que dio una contribución enorme a la educación de su comunidad y de la provincia. Así que también por ese motivo hay que crear la cátedra,
para Claro. estudiar toda esa labor que hizo doña María Leal. Ella se formó como maestra en el Señoritas, pero se llevó todo eso, siguió estudiando allá y siguió trabajando allá. Claro. Aquí hay un comentario también. Dice, muchas gracias por esta belleza, estoy aprendiendo mucho. Me crié en Liberia y doña María Leal de Noguera nos la contaban en la escuela. Muchas gracias por el intérprete del ESCO. Esta charla es muy importante para nosotros. Muchas Qué gracias a usted bueno. también. Sí. Don Carlos. Muchas gracias a perdón. ustedes. Ujú. No, vale. Bueno, hay una persona que dice, y creo que eso nos pasó a muchos, desconocía el cuento de la mano peluda. De niña solo me asustaban con ahí viene la mano peluda. Y creo que esto nos ha ocurrido a muchos, porque conozco varias personas también que cuando les conté que íbamos a hacer esta actividad sobre el cuento de la mano peluda, creían que era como una leyenda urbana, pero no que existía un cuento propiamente escrito con esta temática. Entonces creo que esto es una experiencia de muchas personas que hemos crecido en Costa Rica y no conocíamos a esta gran escritora, que es necesario rescatarla definitivamente. Sí, ¿verdad? sí, eso es importante porque hay que ver que son dos libros fundadores de la literatura infantil costarricense. Cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira, y Cuentos viejos de María Leal de Noguera. Ambos elaborados por dos maestras discípulas de García Monge. Eso es muy importante, porque ambas tuvieron a García Monge como profesor en el Colegio Superior de Señoritas, y ambas además son editadas por García Monge, ¿verdad? Y estos libros, al parecer, eso tengo que investigarlo más, con el caso de Cuentos de mi tía Panchita, ya prácticamente se puede decir que está confirmado, pero con el caso de Cuentos viejos habría que ver si hay algún documento al respecto. Eran obras que don Joaquín García Monge invitaba a estas estudiantes a hacer. O sea, don Joaquín García Monge era un maestro tal, ¿verdad? Como dice don Arnoldo Mora, maestro de maestros en Costa Rica, que no se contentaba solamente con hacer él, sino que él invitaba a sus estudiantes y generosamente de su patrimonio, él pagaba las ediciones de los libros que hacían sus estudiantes. Y bueno, en este caso, ex estudiantes, confiaba en este caso en ellas como escritoras. Entonces, pero Cuentos de mi tía Panchita, bien sabemos, ¿verdad? Que es un libro muy conocido, reeditado, querido por Costa Rica, pero curiosamente Cuentos viejos, aunque afortunadamente la editorial Costa Rica lo mantiene en catálogo, no es un libro tan difundido como el de Carmen Lira. Varias razones. Una, verdad, es que Carmen Lira se quedó haciendo en San José una actividad cultural y política, no solo educativa, que tuvo mucha resonancia. Doña María Leal se fue para Guanacaste, su Guanacaste natal. Recordemos que en aquel tiempo pues estaba todavía más limitada las posibilidades de comunicación, y pues doña María Leal se quedó allá y lamentablemente, simbólicamente, le hemos dejado por allá, ¿verdad? Sí. Y entonces, no, doña María Leal ya hay que verla como una autora costarricense cuya obra debe ser más estudiada. Don Carlos, ya estamos a punto de cerrar, ya casi. Si nada más queremos enseñarle al público, ¿verdad? Ya que ese es el libro que se está rifando de parte de la editorial de Costa Rica. Este es muy bonito libro. De hecho, trae los 24 cuentos, ¿verdad? 24. Sí, tiene 24, ilustrados por Félix Arburola. Eso sí. También quiero decirle, Félix lamentablemente, falleció hace unos años, persona también muy querida para mí, ¿verdad? Un compañero de trabajo en algún momento en la revista Tambor, hace muchos años, de La Nación, un gran artista costarricense, y Félix era guanacasteco, y él ya hace este libro con técnicas digitales. O sea, él acostumbraba a hacer sus bocetos a mano y los pintaba con técnicas, con la computadora. Entonces ya son ilustraciones más modernas que pueden entretener a la niñez contemporánea. Y por otro lado, también hacerles una invitación. No se asusten con cuentos viejos. Cuentos viejos, como todos los cuentos de hadas, presentan asuntos truculentos, a veces algo violentos, aquello de los chiquitos sin mamá y
y Claro. la hermanita que enterraban, ¿verdad? Y le dejaban un poco el cabello afuera y el cabello seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y eso puede decir, de qué miedo. Pero hay que ver que el niño, la niña, hacen una lectura diferente de esto. Y Claro, que son cuentos que no tenemos que mirar con los ojos de persona adulta. Tenemos claro. que mirar con los ojos de niño. Bueno, Y tío que es una Conejo, introducción a la literatura, porque cuando uno claro. lee El amor y otros demonios de García Márquez, al principio nos encontramos con lo mismo, ¿verdad? Por El supuesto. pelo de la muerta que sigue creciendo, ¿verdad? Y doña María Leal lo había escrito muchas décadas antes que García Márquez. Tío Conejo es un personaje muy, muy, muy interesante, muy picaresco, hasta muy cruel, ¿verdad? De hecho, es muy Sí, cruel. Sí. sí, eso también. Aquí hay cuentos de Tío Conejo, por Mm, supuesto, ¿verdad? Al igual que los de Carmen Lira, cuentos que vienen de la tradición afrodescendiente. Y también este Tío Conejo es tan pillo, tan cruel como el de Carmen claro. Lira, y quién sabe si hasta le gana, ¿verdad? Ujú, Así que claro. a darle, a leerlos sin ningún susto. Exacto. Sin censura, es parte más bien de la cultura. Sin censura, es Es lo que parte más invitas bien al del análisis. diálogo, sí, parte Exacto, del diálogo que se debe tener con la niñez al respecto, claro. para no causar, ¿verdad? Porque ya la gente dice, qué lindo, cuentitos para Ujú, chiquitos, chiquitas, y ya cuando se ujú, empiezan a ver, dice, adiós, ¿qué es no, esto, verdad? El pelo de la ujú, muerta creciendo, el chiquillo que se murió o que se va a morir y que la vida es una velita y que cuando la velita, a la medida que la velita se va extinguiendo, es que la vida de él se va a morir, ¿de qué es todo esto? Entonces, hay que leerlos con la niñez de una manera, con los ojos de la niñez. exacto. Ujú, Aquí hay dos comentarios. ujú. Nada más los leo y le doy la palabra a doña Soledad. Dice Rosario Miranda. Rosario Miranda Montalegre, precioso taller, uno aprende mucho de Carlos Rubio. De Rosana Córdoba, gracias por ese comentario. A veces dudo de leerles a los niños y a las niñas esos cuentos, pero claro, es por anteponer mi mirada de adulta. Gracias, don Carlos. Le doy la Con mucho palabra gusto, a, Roxana. Un placer. claro, Bueno, Roxana sí la conozco por Facebook, así que un placer. perfecto. Le paso la palabra a Bueno, doña Soledad. de parte de la Biblioteca de Educación, de la Facultad de Educación, queremos agradecerle a don Carlos esta excelente charla y a David todo su apoyo. Y tenemos aquí a nuestra querida decana, la doctora doña Giselle Garbanzo, quien nos está compartiendo en este momento y quiere dar unas palabras de agradecimiento al público, a los ponentes y con nosotras doña Giselle Garbanzo. Tiene Doña Giselle, ponga el micrófono, por favor. el micrófono. Muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos y todas. Qué gusto ver, profesor Carlos Rubio, usted siempre contagiándonos de esa flama que vive en usted y no solo en usted, porque su trabajo ha germinado en el país en muchas generaciones y esa llama nunca se apagará. Así que yo le agradezco mucho que usted ha hecho grande a nuestra Facultad de Educación con sus aportes y al país. También quiero agradecerle al equipo que me acompaña en la biblioteca de la Facultad de Educación por llevar a cabo estos acompañamientos, estas iniciativas a favor de nuestra población universitaria, nuestra población costarricense, que en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, escucharlo a usted en un taller literario como esto es el oxígeno que todos ocupamos. Así que mi gratitud a usted, a doña Soledad como coordinadora de la biblioteca de nuestra querida Facultad de Educación, a todo el equipo que me acompaña a mí en esta biblioteca y por supuesto que al público general que hoy nos honró con su presencia para que quede también en el registro, porque estas actividades quedarán plasmadas en nuestros canales YouTube y podrán ser de acceso para toda la población que de aquí en adelante puedan hacer uso de ella. Así que no me queda más que decirle gratitud, profesor Carlos Rubio, a usted y a Un todo el placer, equipo. doña Giselle, y a todas las personas que nos siguen, ¿verdad? Muchas gracias. A doña Soledad, a Marina, Mariana, Ariana con la traducción al ESCO, y al David, y al profesor Daniel Bojorge, que a última Exactamente. hora nos ayudó con la parte técnica, ¿verdad? Daniel, y Daniel también es profesor de literatura infantil en la Universidad Hispanoamericana, en la Universidad Latina. Así que muchísimas gracias. Y también un agradecimiento a la editorial de Costa Rica que nos ha Sí, acompañado
y con la cual hemos venido trabajando en conjunto desde la pandemia, conjuntamente con don Carlos, con la Academia de la Lengua, con la Editorial de Costa Rica, que siempre nos ha apoyado donándonos sus libros, que hoy estaremos rifando al público que está participando con nosotros. Les reiteramos todo nuestro agradecimiento y por favor nos pueden seguir en redes sociales porque este proyecto de taller literario lo vamos a estar trabajando mensualmente. Don Carlos, ¿tiene alguna palabra? No, muchas gracias. También darle expresar el agradecimiento a doña Marisabel Brenes, gerente de la Editorial de Costa Rica, y a la licenciada Marisela Mora, encargada de la difusión de la editorial, por brindar el apoyo. Y también, pues, saber que la Editorial Costa Rica, como ente que guarda la memoria de este saber costarricense, mantiene cuentos viejos en su catálogo y pues en buena hora porque podemos leerlo y esperemos que en la niñez, no solamente de hoy, sino del futuro, la disfruten y ustedes también como personas adultas, léanlo, léanlo, van a ver que les va a gustar. Buenas tardes, damos por finalizada esta actividad del taller literario, agradeciendo a todos los participantes, a todos y todas. Y les solicitamos, ¿verdad?, que nos sigan en redes sociales donde estamos compartiendo información de mucha relevancia académica y para que ustedes puedan estar acompañándonos desde sus casas en este periodo de cuarentena. Muchas gracias y nos volveremos a ver.